Estos versículos que le he leído tienen mucho significado profético. Y voy a detenerme de hablar todo lo que yo veo aquí que el Señor resalta. Si no me detengo, se va a alargar esta enseñanza mucho. Ah, vamos a continuar, hermanos, con ah, lo que vemos en la Biblia, que se trata acerca de las Pascuas. Lo que acabo de leer fue una introducción de cómo Israel llegó a estar en la tierra de Egipto. Muchos dirán en este instante, bueno, fueron parte de los 400 años que Israel iba a estar en la tierra de Egipto, pero vamos a aclarar algo ahora mismo. Israel no estuvo en la tierra de Egipto. O sea, Israel no estuvo en Egipto 400 años, pero sí estuvo bajo la sombra de los principados que estaban encargados de esa área por 400 años. Entiéndalo, estaban bajo el territorio espiritual de la sombra del valle de la muerte que se encontraba sobre los territorios de Egipto, pero el pueblo de Israel en sí no estaba en la tierra de Egipto, la tierra principal de Egipto, lo que nosotros llamamos Egipto, no estaba en Egipto por 400 años. Estuvo menos tiempo y eso se lo voy a comprobar en otra ocasión. Ah, pero vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 7. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. ¿Qué mes? El mes de Nisan, el mes de Nisan. Y es vamos a decir, la primavera, el principio, incluso el primer día del primer mes, que es el día 1 del mes Nisan, viene a ser el principio de todas las cosas. ¿Mm? Es un día muy especial. Ah, se puede decir mucho. Ah, si quieren saber cuál fue el día en cual Jesús nació, hay rabinos que dicen que fue en el día 1 del mes Nisan. O sea que Jesús nació hace 15 días atrás, en un día tal como existió 15 días atrás en las épocas de aquel tiempo. ¿Mm? Y hay evidencia bíblica para eso también. Así que el primer mes, vamos al versículo 2, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año sagrado. En Israel se observan 2 años. Este es el mes del año sagrado. El mes del año sagrado. Así que en este mes llamado Nisan es el mes primero de los meses del año sagrado. Y dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, más. Si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras y los guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel antes las 2 tardes. Ante las 2 tardes. Vamos a explicarle por qué. ¿Por qué? Porque dice en el día número 10. Porque ellos tenían que ir al templo a escoger la ovejita o, dice aquí, dice la ovejita o el cabro, si no me equivoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O la cabra, dice. La ovejita o la cabra. Mm, no, tomar las ovejas de las cabras. O de las cabras, sí. Dice, tomar de las ovejas o de las cabras un corderito, un animalito de 1 año sin defecto. Y esto lo hacían en el día número 10. ¿Por qué en el día número 10 se lo llevaban a la casa? Porque ellos tenían que
llevárselo a la casa y identificarse con aquella cosa, en este instante fue el animal, aquella cosa que iba a tomar su lugar, iba a tomar su lugar en muerte. O sea que, ah, como nosotros, le estaba diciendo a mi esposa los otros días, nosotros, la salvación se trata de esto, de una relación. Si en el día que usted se presente ante de Dios, se encuentre que usted nunca tuvo una relación con Dios, entonces, ¿de qué le sirvió ir a la iglesia día tras día? En aquel día Él les dirá, como se encuentra en Mateos capítulo 7, versículo 21, que usted le dirá al Señor, Señor, lo guarde usted mucho, que usted o a una persona le dirá al Señor, 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 y Él le dirá a ellos, apartados de mí, hacedor de maldad, nunca los conocí. Ok, aquí vemos que ellos trajeron ese cordero o esa cabra a su casa para identificarse, para formar una relación, para encariñarse con esta ovejita de un año. Ah, Vean en la página de las redes qué lindas son las ovejitas de un año. Bien bonitas, bien, bien bonitas. Y esta ovejita que había sido criada con el propósito de ser sacrificada, ahora se encontraba en una casa de una familia y era la tarea de toda la familia encariñarse con esta ovejita. Y al día, se lo llevaron a la casa el día 10 y al día 14 ellos tenían que presentarse ante el sacerdote, donde ellos iban a poner sus manos sobre la ovejita y transferir todos sus pecados. Los pecados que ellos habían cometido ese año, ahora venían sobre la cabeza de esa pobrecita oveja que ellos se habían encariñado, que sus hijos se habían encariñado de ella, y ellos tenían que ver cómo se iba a sacrificar esta ovejita ante el altar de Dios y llevarse esa ovejita que ellos habían amado, se la iban a llevar otra vez a su casa y completamente, como van a ver en los versículos que vamos a leer, se tenían que asar en fuego, completamente asar en fuego. Y todo esto tenía un significado. Y esto pinta algo feo, 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 que el mejor amigo que nosotros tenemos, Jesús, aquello que es se llamado la luz admirable de Dios, fue sacrificado de tal manera que fue inexplicable. Como él me dijo a mí un día, cuando yo no estaba buscando a Dios y yo no estaba obedeciendo el llamado, él dijo, yo pagué un precio bien grande para lo que tú tienes hoy día. Yo pagué un precio bien grande para lo que tú tienes hoy día. Como diciéndome, ¿por qué no compartes? Compartes lo que yo te di. ¿Por qué no compartes lo que me costó mucho a mí hacer? Y eso fue la razón por cual esta gente se llevaba esa ovejita a su casa, para que tuvieran un tipo de amor por esa ovejita y luego tuvieran que ver cómo sufrió la ovejita por cada uno de ellos. Y al comerse la ovejita, ellos comían la muerte de la ovejita, pero para ellos resultó en vida. Así que le damos gracias al Señor Jesús por su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros, porque fue grande, grande, grande lo que Él hizo por nosotros. Hoy día, hermanos, hoy día, en la fiesta de las Pascuas, nosotros nosotros no comemos del cordero. No comemos cordero. ¿Por qué no comemos cordero? Porque no hay templo. Aquellas ovejas que se comieron en el, en aquellas fiestas, en aquel tiempo que existió el templo, eran ovejas que se habían criado en los establos del templo por sacerdotes de la tribu de Leví, y ellas habían sido escogidas meticulosamente, todas de una edad, dice de una edad de un año, y no podían tener nada de defecto. O sea que había un inspector que venía y revisaba, revisaba, revisaba y apartaba. Adecuada, esta es adecuada para ser sacrificada. La que no era adecuada se echaba a un lado, pero escogían las ovejitas adecuadas. Entonces, esta es las que se sacrificaban. Así que hoy día no tenemos sacerdotes. Hoy no tenemos los establos del sacerdote. Hoy no ha sido consagrado el templo porque no ha sido construido el templo, no está ahí. Entonces, hoy día no tenemos a los levitas, aunque sí, en una entrevista que yo vi hace unos días, hay un sitio donde hay miles, miles de
levitas descendientes de Aarón, o sea que son Cohen, significa sacerdote, pero son del linaje de Aarón, o sea que de uno de ellos, eso lo dije mal, son Cohens. Hay levitas, todos son levitas, pero solo el número que son descendientes de Leví, de Aarón, perdón, son Cohen, son sacerdotes. Pues hay un sitio donde existen un linaje directo de Aarón. Y así lo permitió Dios para que cuando se levante el templo, el tercer templo, algunos dicen que es el cuarto templo, cuando se levante ese templo, ah, van a sacrificar las vacas rojas para consagrar el lugar, y aparecerán los levitas y ahí se va a sacrificar, se va a continuar los sacrificios. Mm. Hay un sacrificio que ya no se debe hacer. Y es el sacrificio de la tarde, porque Jesús fue el sacrificio de la tarde. Hay un sacrificio que se hacía en la mañana, era una oveja también. Ese representa y siempre ha representado y es considerado por los judíos el sacrificio más importante, aunque los cristianos consideramos el segundo, el sacrificio de la tarde, el más importante, porque ellos consideran el primer sacrificio de la mañana como el más importante. ¿Y qué significa o quién se representa ese sacrificio? Para ellos, el sacrificio de la mañana es el que representa aquel acto que hizo Abraham con su hijo Isaac. Abraham con su hijo Isaac fueron a una montaña y bendijeron a Dios de tal manera con su obediencia. ¿Cuál fue la obediencia que Dios le pidió a Abraham? ¿Cuál fue la obediencia que Dios le pidió a Abraham? Si vemos en las escrituras, Dios le dice a Abraham que fuera al monte de Moría, y que sacrificara a su único hijo, a su hijo unigénito. Si vemos allá, vemos que el hijo unigénito de, de perdón, el unigénito hijo de ah, Abraham subió al monte de Moría y allá Dios miró a Abraham hasta el momento que él levantó la cuchilla o el instrumento que él iba a usar para matar a su hijo. Dios lo vio hasta que lo levantó y cuando lo levantó, él supo inmediatamente que su hijo, que Abraham no le iba a escatimar a Dios en nada. O sea que que Abraham no iba a, a privarle a Dios a considerar una parte de sus posesiones más elevada que la petición que Dios le pidió. Entonces, cuando el ángel vio que en su corazón, esto es importante, porque estamos usando un código que encontramos en la Biblia. Cuando Dios vio que en el corazón de Abraham él había sacrificado a su hijo, ahí Dios dijo: Abraham, detente. ¿Mm? ¿Cómo vemos que esto es algo bíblico? ¿Cómo sabemos que esto es algo bíblico? Cuando miramos las historias de Jesús, las enseñanzas de Jesús, Jesús dijo algo. Jesús dijo algo, que si en nuestro corazón nosotros miramos una mujer con nuestros ojos y la deseamos en nuestro corazón, ya es un pecado. O sea que si nosotros cometemos un acto en nuestro corazón, es como si lo hubiésemos hecho cumplido en lo natural, en lo físico. Así que nosotros podemos ver que cuando Abraham hizo en su corazón este sacrificio, ese sacrificio, Dios lo consideró como si lo hubiese hecho en realidad, o sea que como si lo hubiese llevado a cabo físicamente. Desde ese entonces se puede decir que Isaac era vivo pero muerto. O sea, Isaac estaba vivo pero había sido sacrificado ante los ojos de Dios. Y ese acto abrió las puertas para que Dios en lo natural pudiera hacer lo que él hizo con Jesús. Porque había un pacto que Dios había establecido con Abraham. Y Dios requería que el hombre, vamos a decir, firmara en la línea. Y cuando el hombre firmó en la línea, entonces Dios firmó en la línea. Eso fue lo que Abraham hizo cuando en su corazón sacrificó a su hijo. Él firmó en la línea del contrato diciendo: yo estoy de acuerdo y me ato a este contrato. Entonces Dios dijo: entonces, por cuanto tú eres hombre,
y al hombre se le dio a la autoridad y el dominio sobre la faz de la tierra. Como tú te has puesto de acuerdo con mi plan, entonces yo llevaré a cabo mi plan. Y Dios firmó. ¿Y cómo firmaron ambos? Firmaron con la sangre de cada uno, con la sangre de su hijo. Abraham con la sangre de Isaac y Dios con la sangre de su hijo amado Jesús. ¿Mm? Entonces, por eso es que el judío considera el sacrificio que hizo Isaac y Abraham como el más importante, porque eso abrió las puertas para que entonces Dios llevara a cabo sobre la faz de la tierra el plan que él tenía. Entonces le damos gracias a Abraham por ser el padre de la fe, por hacer algo en fe. Si vemos esa historia, dice Abraham, cuando le pregunta a Isaac, ¿dónde está el sacrificio, papá? Vemos que has preparado todo menos no has traído el sacrificio. Y él dijo por fe, Dios proveerá por sí mismo un sacrificio. ¿Mm? Y así tenemos una historia que nació alguien llamado Jesús de una forma inexplicable, una forma milagrosa. Aquel Jesús era semilla de María, era semilla de María de acuerdo a Génesis 3:15, pero no era semilla de un hombre natural, sino que el Espíritu Santo vino sobre ella y la bendijo y causó que de ella, de su vientre, fuera sembrada una semilla y saliera un hijo. ¿Mm? De acuerdo a aquella profecía que vemos en el libro de Isaías. Entonces, ah, continuemos. Vamos a ver capítulo 12, versículo del 8 al 14. Versículo 8 al 14 del Éxodo, capítulo 12. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver. Éxodo, capítulo 12, versículo 8. Éxodo. Vamos a ver. Estoy curioso porque estoy viendo que en el YouTube apareció unas, ¿cómo se dice? Unas balloons. Ahora se me escapó la palabra en español. Balloons. Balloons. Vamos a ver. Bueno, le doy gracias a la persona que puso el comentario. Aquí se me está haciendo difícil ver lo que dice el comentario. Pero le damos gracias a la persona que lo puso. Gracias, muchas gracias. Ah, vamos a ver Éxodo, capítulo 12, versículo 8. Éxodo, capítulo 12, versículo 8. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Esto tiene significado espiritual, hermanos. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Acuérdense del versículo 8. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, es muy importante, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus extrañas enteramente fue lanzado al fuego. Eso tiene significado muy, muy profundo. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo quemaréis así, ceñido vuestros lomos, vuestras calzados en vuestros pies y vuestros bordes en vuestras manos, y lo comerás apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria perpetua, en memoria perpetua, y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice, 7 días comerás panes sin levaduras, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas,
porque cualquier que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Esto tiene mucho significado espiritual y se lo voy a explicar para que lo entiendan. Mm, Para que entiendan el significado de esto. Muy profundo, muy profundo. Vamos otra vez al versículo 8. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerás. Esto nos está pintando un, una escena muy graviosa. Dice, asado al fuego será la carne de aquel cordero. Cuando estamos hablando en el idioma espiritual, fuego es sinónimo al infierno. El fuego es sinónimo al infierno. Cuando estamos hablando en términos espirituales, levadura es sinónima al pecado. Entonces dice, en aquella noche comerán la carne. Cuando nosotros vemos la palabra comer, ¿ah? Hablando en términos espirituales, o vamos a estar comiendo algo que nos da vida o algo que nos da muerte. En este pasaje vemos que se dice que comeremos la carne de aquel cordero que murió. Y si vemos, tenemos que usar escrituras, hermanos. Si vemos en las Santas Escrituras, en el libro, los libros, en las cartas si no me equivoco, los Corintios, donde habla de la Santa Cena, vemos una advertencia que dice, si alguno comiere esta Santa Cena indebidamente, o sea, en pecado, con pecado en su vida, para él comerá muerte y morirá antes de tiempo. Esto nos habla, yo puedo abrir un gran tema hablando de comida que tienen implicaciones espirituales. Aquí vemos que el comer el Cordero de Dios, como dice en el Nuevo Testamento, indebidamente traería muerte, pero en este caso, para aquellos que se habían consagrado en santidad, se presentaron para comer este Cordero, para ellos resultó en vida natural, porque después de estos ellos salieron de Egipto por la mano fuerte de Dios, ¿m? Y espiritualmente se desligaron y causó vida en sus huesos, vida en sus tendones, vida en sus músculos. ¿M? Con estos, la Biblia nos revela que aquella persona que está enferma se puede consagrar, santificar ante Dios. Y entonces, ¿cómo? Pidiéndole perdón, ¿cómo? Bautizándose. El acto del bautismo no fue solamente para los días de cuando uno se convierte. Es también cada vez que uno se quiere consagrar ante Dios, uno se bautiza. Se bautiza como declaración de que lo que yo voy a dejar de ser hoy día muere, como aquella persona que es ahogada y muere en agua. Ese yo de ayer ya dejó de ser. Desde hoy en adelante vengo a ser esta nueva persona. ¿Mm? Entonces, dice que nosotros, cuando queremos ser sanados, podemos bautizarnos, pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, bautizarnos y tomar la Santa Cena en ese estado de santidad y declarar que la vida que Jesús proveyó por nosotros, porque dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Jesús fue el pan de la Santa Cena, que fue quebrado por nosotros. Así que tomamos el pan y el vino y, y confesamos lo siguiente, este pan que yo tomo fue quebrado para mi sanidad, para mi restauración. Entonces lo tomo en fe y declaro que soy sano. Y esta sangre, que representa la sangre de Jesús, que fue derramada por mis pecados, yo declaro que esta sangre limpia, siento el Espíritu Santo, limpia mi sangre y corre por todo mi cuerpo y saca todo aquello que está causando este problema
XXX y lo declaramos muerto, así como Jesús murió. Y hacemos esta declaración. Cuando Jesús fue bautizado, yo fui bautizado. Cuando Jesús salió de las aguas, yo salí de las aguas. Cuando Jesús murió, yo morí. He aquí, todo pecado, todo poder del pecado ha sido roto. ¿Por qué digo todo poder del pecado ha sido roto? Porque la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero si ya no se haya pecado, porque hemos sido santificados por Jesús, entonces, ¿qué tiene que ver la muerte con nosotros? La muerte ya no tiene nada que ver con nosotros. Solo lo que queda es que nosotros la expulsemos de nuestros cuerpos con fe y con autoridad. Y si no le funciona el primer momento, vuelvan y háganlo otra vez. Vuelvan y háganlo otra vez. Inclusive, la Santa Cena es algo que se debe de estar practicando juntamente con una cena en la casa de cada cristiano cada viernes al bajar el sol. O sea que cada viernes al bajar el sol, ustedes deben de haber limpiado su casa entera, así como lo ven en este versículo, limpiar su casa entera, mm, tener la Santa Cena acompañada con una cena, porque la Santa Cena no se come sin una cena para que no sea confundido con algo, con un alimento. Esto no es un alimento, esto es una ceremonia que a nosotros se nos fue dado para identificarnos con el sacrificio de Jesús. Por eso lo acompañamos con una cena para no decir o ser tentado de ser llenos por el vino y el pan como si fuera una cena normal, no. Vamos a comer nuestros platos que van a ser preparados así como tal y como nos gusta a nosotros. Y acompañado con eso van a tener un pan separado y un vino o una copa de jugo y la van a bendecir dándole gracias a Dios y se la van a tomar en memoria de Jesús y van a comer ese pan en memoria de Jesús y luego continúen con su cena normal. VTV, viviendo una vida efectiva.